Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan bien? Sí, Juan Carlos, todo bien. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos, Hola buenas Juan tardes. Carlos, sí. Bueno, esperando que hayan podido almorzar bien, vamos a continuar con nuestra labor, que tenemos un poquito de cosas que hacer el día de hoy. Pues la anterior clase quedamos en la revisión geométrica de la armadura. Básicamente llegamos a la aplicación de lo que son los resortes, que simulan lo que sería la rigidez de las correas. Calculamos, o más o menos estimamos, que esa rigidez tenía que ver con la rigidez a carga axial de los elementos, ¿no? Aquí hay una cosa importante que mencionar. Estaba revisando la grabación y bueno, alguien me preguntó, entonces, la longitud con la cual yo calculo lo que sería la rigidez del resorte va a ser igual a la longitud entre lo que es una cercha, o sea, la cercha que tenemos acá, y la distancia a la otra cercha que vendría paralela a esta, ¿es verdad? Entonces yo en ese momento dije que sí, pero creo que debería complementar diciendo en que este resorte, cuando nosotros calculamos el resorte con esa longitud, pues estamos calculando el resorte que corresponde a ese arrastramiento de correa. Lo que quiere decir que cuando la correa trate de desplazarse en el sentido, o la cercha en ese sentido lateral, pues va a encontrar un elemento de correa que se comprime, pero del otro lado va a haber un elemento de correa que se alarga. ¿Entiende ese concepto? Yo voy a tener realmente dos elementos de correa. Entonces, ahí lo importante es reconocer que voy a tener en ese punto dos resortes, uno que está funcionando en compresión y uno que está funcionando en tensión, que en el momento que son elásticos, pues las dos componentes a la larga van a funcionar como si fuera un solo elemento. ¿Listo? Esa aclaración, pues, de lo que estaba revisando la grabación. ¿Listo? Entonces, en este caso ya tenemos lo que es el valor para las correas que corresponden de un lado y el otro. Y bueno, lo último que tocaría decir es, pues, en general, ese fenómeno que acabo de mencionar, pues sería un fenómeno que se da para las correas que están intermedias, o sea, perdón, las cerchas que tienen una correa intermedia, ¿no? O que llegan a un punto las dos correas. Si yo tengo ya la última cercha, pues solamente va a haber un elemento y entonces este punto sí solamente va a tener un solo resorte. ¿Se entiende ese concepto? ¿No? Sí. ¿Ya? Para la última cercha, pues aquí va a ser un resorte correspondiente a este arrastre. Pero pues para las que están, o las cerchas que tienen dos correas, uno a cada lado, pues voy a tener la rigidez del resorte en este punto de dos resortes correspondiente a las dos correas. ¿Listo? Bueno. Esa parte quería como aclararlo y creo que quedó un poquito en el aire. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a continuar y vamos a hablar un poco, o vamos a continuar con la parte de las cargas, ¿no? Entonces, voy a venirme aquí a la parte de la definición de los load patterns. Y en los load patterns vamos a crear, pues, los correspondientes, ¿no? Entonces, yo voy a crear uno que diga carga muerta, que considere la carga muerta del sistema, ¿sí? Voy a crear otro que diga carga viva, de tipo live, ¿no? De tipo live, que va a tener un factor de multiplicación 0, que voy a agregar. Voy a crear uno que diga viento, que sea de tipo viento. Y voy a crear uno que diga ficticia. Entonces recuerden que este ficticia también se llama en la norma como notional o cargas notional, ¿no? Y estas cargas ficticias, pues las voy a poner de tipo otro, digo, more, voy a seleccionar more, y aquí se me habilita más opciones. Y voy a seleccionar, pues, notional, en donde le vamos a poner que el auto lateral load pattern va a ser ninguno, porque nosotros lo vamos a colocar el valor.
Entonces tenemos esas. En la parte de viento, déjenme, lo creé mal, viento. Hay dos personas que están entrando. Un segundo. ¿Ahí entraron? Listo. Entonces, en la parte de viento, ponemos viento, factor de multiplicación 0. Y aquí vamos a poner none, para que no tenga ninguna, porque la vamos a poner nosotros la carga de viento. La voy a subir un poquito para que me quede así. Esta de aquí la voy a borrar. Y bueno, básicamente aquí tendríamos las cargas. Muerta, viva, viento y la carga ficticia. ¿Listo? Entonces, con este valor, voy a poner esto en el plano. Y voy a empezar a colocar las cargas que pusimos o que les mostré en el documento la anterior clase. Entonces las tengo por aquí. Entonces tengo para la carga muerta, voy a seleccionar todos los nodos superiores. Todos los nodos superiores, me voy al comando asignar fuerzas, pongo muerta, global, en Z, negativo 5.7, aplico. Le voy a decir que me modifique un poco los Juan Carlos, valores para poder ver. ¿era momento o fuerza? Puse un momento. Sí, sale momento. Sí, ahí está momento about global Z. Perdón, claro, me embarré. Denme un segundo. Voy a seleccionar de nuevo. Es fuerza menos 5.7. Aquí le voy a poner 0 y aquí le voy a poner reemplazar en muerta. Ya, ahí sí, ¿no? Sí, sí. Gracias. De ahí vamos a poner lo que son las cargas vivas, que le voy a poner aquí Preview Selection. En vez de 5.7 pongo 4. Le voy a aplicar. Después las de viento. Le voy a poner Preview Selection. ¿Sí? Y le voy a poner unos valores. Entonces, le voy a poner 3.51 positivo hacia arriba. Creo que con la viva no le cambiaste. Hice un error. Denme un segundo. Porque puse en muerta de nuevo, ¿no? Por estar haciendo rápido. A ver, menos 5.7. Aplicar en muerta. Después en viva o en viento. Perdón, en viva, menos 4. Aplicar. Y de ahí en viento voy a poner 3.51 en estos nodos de aquí. Positivo. En estos nodos de aquí voy a poner 4.55 y en este 3.97, en este 1.69, en este 2.99 y 1.24. Listo.
Entonces, si todo sale bien, al darle clic en la ventana de la derecha, si yo me regreso, me debería aparecer 4, 5.7 y los valores que acabamos de colocar. ¿Listo? Entonces ya lo que me falta son las cargas ficticias. Entonces, para las cargas ficticias, lo que yo voy a decirle a SAP es, voy a considerar un desplazamiento en la estructura inicial que se debe a los errores de fabricación en los elementos de la estructura. Entonces voy a suponer que la estructura de la cercha va a quedar desplazada una distancia en el eje Y. O sea, que por alguna cosa los que montaron la cercha tenían o la dejaron un poquito inclinada. ¿Cuánto lo van a dejar inclinado? Pues vamos a decir que va a ser ese valor de la longitud entre la longitud medios entre 500, ¿no es verdad? O lo que sería la longitud entre apoyo entre 1000. ¿Sí? Entonces, ese valor habíamos dicho que era entre este nodo y este nodo, pues hay 14 metros. 14 metros entre 1000 da, pues, prácticamente 1.4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Juan ¿Aló? Sí, ¿Sí o no? sí, Juan Carlos. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a configurar ahorita a continuación. Y entonces, ¿cómo vamos a decirle a SAP? Entonces, generalmente durante las clases de análisis estructural, nosotros siempre decimos, bueno, existe una fuerza y esa fuerza produce un desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa fuerza produce un desplazamiento. Entonces, ahora nosotros lo que le vamos a decir es a SAP, no, nosotros necesitamos que la estructura tenga un desplazamiento, ¿sí? Y que con ese desplazamiento ella encuentre o SAP encuentre cuál es la fuerza que se genera en los elementos o que se debe generar en los elementos para que alcance ese desplazamiento. Entonces, ¿cómo vamos a configurar eso? Pues le vamos a poner en todos los elementos del cordón superior que con el menú Control G yo puedo seleccionarlos. Esto ya lo hicimos, ¿no? Control G o en el comando, ¿sí? Seleccionar grupos o Control G. Selecciono el comando del cordón superior y a este le voy a aplicar una carga uniformemente distribuida que va a ser unitaria y que va a utilizar después el programa para multiplicarla por un factor. Esto va a tener una magnitud de 1 kilonewton por metro, pero SAP lo va a multiplicar por una constante R, en donde esa constante R va a ser la que produzca que en cierto punto específico se me produzca el desplazamiento de 1.4 centímetros. Entonces yo le voy a decir que el punto de control va a ser este nodito superior y que en ese punto multiplique esa carga de 1 kilonewton por metro por el factor R hasta que ese desplazamiento horizontal en ese nodo sea 1.4 centímetros. Entonces, por ahora vamos a activar lo que es la carga. Entonces, voy a poner aquí una carga distribuida con mi menú de asignar cargas distribuidas. La voy a poner en ficticia, que es esa parte, y le voy a decir que sea de tipo global y que vaya en dirección del eje Y global, que sea de tipo fuerza y que sea de 1 kilonewton por metro. ¿Listo? En el cordón superior. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora, en este punto, una cosa es importante es que yo voy a no incluir los aleros, estos elementos individuales que tenemos por acá,
esos no los vamos a incluir y solamente vamos a considerar los elementos que están por fuera de los apoyos. Le voy a dar a aplicar y en el momento que yo le doy a aplicar y lo pongo, bueno, esto en 3 dimensiones, me aparece esa carga. ¿Listo? Entonces ya tengo las cargas ficticia en Y, tengo las cargas de viento. Bueno, recuerden que aquí tengo para activar las cargas puntuales. Ya sabemos cómo los tenemos que hacer. Entonces tengo la carga de viento, la carga de muerta, la carga viva. Prácticamente tendríamos las cargas principales. Y ahora vamos a definir los casos de carga. Entonces, en estructuras de acero, lo importante es entender que las estructuras de acero tienen un caso de carga no lineal que yo debo utilizar pues para el análisis del método directo y que adicional a eso pues yo tengo que considerar algunas cosas como efectos específicos en nuestra estructura. Entonces yo voy a coger ¿listo? Voy a coger y me voy a venir aquí al patrón de cargas, perdón, a los load cases. Y, por cierto, voy a borrar esto. Y voy a borrar estos dos, el que dice dead y el que dice modal. No los vamos a utilizar. Y aquí también voy a borrar este que dice viento, porque recuerden que yo borré un caso de viento, este no tiene carga, este de aquí. Si ustedes lo crearon después, pues este que dice viento 1 fue el segundo patrón de carga que incluye la carga de viento, le voy a cambiar el nombre, pero a la larga lo que tenemos que verificar es que aparezcan estos 4, en donde dice muerta, que tenga aquí el patrón de cargas muertas y así cada uno de ellos. Viva, que tenga viva, ficticia y acá debe decir viento. ¿Listo? Cuando estemos ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el nombre para que no se nos confunda. Recuerden que cuando le pusimos el nombre al patrón de cargas, al load pattern, que le pusimos el nombre completo, aquí le vamos a cambiar por su nomenclatura que va a ser D, de mayúscula. Viva va a ser L. Ficticia va a ser N por nocional. Y viento va a ser W. ¿Listo? Ahora, con estas casas, con esta comparación, lo que vamos a hacer son, en estos casos, van a servirnos como elementos de comparación con lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, después vamos a definir lo que serían los casos de carga que consideren para el método directo, directamente en la estructura, las combinaciones o las imperfecciones geométricas de nuestra estructura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a agregar un nuevo caso de carga y le vamos a llamar imperfecciones. Fue una I mayúscula. Ya. Imperfecciones. Entonces, esta va a constituir lo que son las deformaciones iniciales debido al desplazamiento lateral de nuestra estructura. En este punto, le vamos a decir que este caso va a ser no lineal, ¿sí? Y que incluya los fenómenos P delta, si existen fenómenos P delta que produzcan pandeo en los elementos que tenemos en nuestra cercha, ¿no? Ahora, en este caso vamos a agregar el factor de cargas ficticias, ¿sí? O el patrón de cargas ficticias con un factor de multiplicación igual a 1. Y aquí va a ser lo importante. Entonces, fíjense que en el recuadro de abajo aparecen como los parámetros de definición de la carga.
Entonces, aquí le estamos diciendo nosotros a SAP que la aplicación de la carga ficticia que colocamos de 1 kilonewton por metro lineal, pues va a ser, cuando se corra este análisis estático no lineal, va a ser colocarle la carga de 1 kilonewton, ¿no? Aquí también le decimos que nos guarde los resultados solamente del estado después de aplicar la carga o el estado final, ¿sí? Y este último parámetro es para definir las funciones del análisis no lineal. Esta parte no vamos a entrar en mucho detalle, pero hagan de cuenta que el análisis no lineal pues ya es un análisis en donde se producen iteraciones, ¿no? Más que despeje e inversión de la matriz de rigidez. Entonces, en esta parte vamos a cambiar. Si yo lo dejo así, lo que va a hacer SAP es que le va a aplicar 1 kilonewton por metro en el cordón superior, ¿sí? Va a considerar si existe compresión y punto. Y eso pues va a generar un desplazamiento en la estructura y no es nada más lo que común nosotros sabemos hacer. Entonces lo que nosotros queremos es que en este caso es que se produzca el desplazamiento de 1.4, ¿sí? 1.4 centímetros. Entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a venir aquí a la aplicación de carga y le voy a decir que me modifique este valor. Y entonces, en esa modificación, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que en vez de aplicar toda la carga, me haga un análisis en donde me va a controlar el desplazamiento en un punto. ¿En qué punto? Entonces aquí me dice que el control del desplazamiento va a ser en un punto que vamos a monitorear, en donde en ese punto el factor R de carga va a modificarse hasta que el desplazamiento que monitoreemos sea igual a, y aquí le pongo el valor, 0.014, que sería 1.4 centímetros, que corresponden al valor de las unidades que tenemos acá. Ahora, aquí me pregunta, bueno, ¿y este 1.4 centímetros en qué grado de libertad o degree of freedom quieres tú controlarlo? ¿No? Entonces, lo voy a controlar en el desplazamiento traslacional en el sentido Y de la estructura del nodo, y aquí es importante eso. Entonces, fíjense que yo tenía seleccionado un nodito, y si no, seleccionen el nodito antes de entrar a esta parte, y aquí automáticamente les va a aparecer el nodito que ustedes seleccionaron, ¿sí? Entonces, si ustedes no se acuerdan como yo, aquí me dice el nodo 9 es el que le voy a controlar este 1.4 milímetros en Y. Entonces le voy a dar OK, le voy a dar OK y le voy a dar OK. De tal forma que yo pueda mirar cuáles son el nodo superior activando los labels de los nodos. Entonces fíjense, aquí me aparece que el nodito superior tiene el número 9. Y bueno, corresponde con el caso de carga que aquí logré activar en general. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Sí. Listo. Entonces, con eso, ya le dije o ya programé a SAP para que él vaya incrementando ese factor R que multiplica la carga unitaria. Y cuando él vea que la carga haga que en ese nodo se desplace 1.4 centímetros, pues él va a coger y va a parar el análisis. Listo. Entonces, una vez que yo tengo eso, entonces ya podemos hacer casos de carga de análisis que tengan o que consideren las imperfecciones geométricas iniciales, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros vamos a utilizar ciertas combinaciones según la norma para el diseño de estructuras. Entonces, en este caso puntual, vamos a considerar dos combinaciones.
la que es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y la otra combinación que vamos a utilizar va a ser igual a 0.9 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga de viento. Pero en general, en el documento que ustedes utilicen para el diseño de la estructura, pues van a encontrar más combinaciones. Para la clase, pues vamos a utilizar esas dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer unos casos de análisis. Voy a crear uno nuevo que diga, ¿sí? 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, que sea no lineal, ¿sí? Y en este caso, que sea no lineal, es porque nosotros vamos a coger la rigidez, en este caso, no de los efectos P delta, sino la rigidez inicial de la estructura que tenga ese desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Que le acabamos de producir o que le vamos a producir al sistema. ¿Listo? Ahora, este caso va a ser de tipo no lineal y le vamos a considerar pues de que los elementos pueden tener lo que serían los efectos P delta. ¿Listo? Y aquí vamos a agregar la carga muerta tal cual como dice pues nuestra estructura o nuestra combinación 1.2 muerta más 1.6 viva. ¿Listo? Y le damos OK. Entonces, fíjense, esta combinación que dice no lineal, considera ya que la estructura, la matriz de rigidez de la estructura ya tiene un desplazamiento. Entonces, ya estoy considerando directamente las imperfecciones geométricas en el análisis estructural O. Después vamos a crear otra que sea 0.9, la carga muerta, más 1.6 la carga de viento, y que va a ser no lineal, y hago la misma configuración, no lineal, efectos P delta, muerta, 0.9, y viento, 1.6. ¿1.6? Sí, 1.6. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? No todos a la vez, que no veo a nadie. Sí, todo bien. Está escribiendo. Sí, Sí, estamos está ahí. bien. ¿Listo? Entonces, estos dos casos ya tienen la parte de las imperfecciones directamente puestas en nuestra estructura, ¿no? Juanca, una pregunta. Sí. No entendí bien por qué no le pones no lineal estático. No lineal está, porque, verás, eso es importante recordar. Bueno, de pronto, sí mencionar, ¿no? ¿Recuerdan cuando ustedes estaban en análisis estructural? ¿Sí? Ustedes decían que existen los materiales, la curva de esfuerzo de formación de los materiales era así. Eso es un material lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y un material así es un material no lineal. Un comportamiento lineal y no lineal. ¿Eso depende del tipo de carga? No. No. Entonces, eso es un comportamiento del material, es una propiedad del material. Entonces, eso es lo que le digo aquí, que el material se va a comportar no lineal, porque va a tener efectos no lineales de deformación. ¿Listo? Pero Ok. entonces, el estático viene porque la carga, pues la aplicamos de una forma estática, o sea, la carga no varía en el tiempo. Entonces, esto es un análisis no lineal y es un análisis estático. ¿Cachas? Entonces, la carga no varía en el tiempo, se coloca la carga y se queda ahí quieta. Pero el material tiene ese comportamiento no lineal. ¿Listo? Ok. Listo. Ok. Entonces, ya tenemos eso. Ahora vamos a configurar algo que es súper importante, que son los modos de pandeo. Entonces, los modos de pandeo entonces, yo les voy a nombrar como MP. Entonces, los modos de pandeo, ustedes recordarán por su clase de análisis estructural con Pablito. Resulta que son
ese tipo de, el pandeo puede ser pandeo local o pandeo global, ¿no? Entonces yo tengo un pandeo local cuando uno de los elementos se pandea, ¿sí? Y puede ser pandeo lateral o pandeo lateral torsional o pandeo en general. Pero entonces yo tengo el pandeo global y es que la estructura totalmente genera una inestabilidad debido a un fenómeno de pandeo localizado. Entonces, eso es algo que generalmente no lo van a ver si hacen un modelo de una cercha en SAP. Entonces, yo digo que no lo van a ver porque SAP no comprueba el pandeo global de la estructura, solamente va a comprobar el pandeo local de los elementos, así como aprenden con Pablito. Un elemento coge y se comprime y genera o entra en un estado de pandeo local o pandeo global de un elemento. ¿Quién recuerda qué es el pandeo local de un elemento? Cuando en una estructura, digamos, en una I se pandea solo un elemento, ya sea el web o el flange. Exacto, el alma o las aletas, eso es pandeo local. Ajá. Muy bien, y el pandeo lateral torsional es otro fenómeno. Entonces, SAP, en su módulo de diseño, solo chequea individualmente en cada elemento ese tipo de pandeo. Entonces, ustedes deben hacer un caso en donde verifiquen que el sistema globalmente funciona adecuadamente y que no exista una inestabilidad del pandeo en toda la estructura. Entonces, eso es lo que vamos a configurar ahorita en este momento. Entonces, para hacer ese análisis se hace por cada una de las combinaciones de carga que ustedes tengan que hacer. O sea, las mismas dos que teníamos antes, las vamos a analizar, pero en un caso real, pues van a ser todas las combinaciones que ustedes tengan, ¿no? Entonces, vamos a configurar para esta, por ejemplo. Entonces, yo me voy a venir aquí y le voy a poner, o voy a agregar un nuevo caso de carga, y aquí le voy a poner 1.2D más 1.6 veces L, y le voy a poner, para acordarme, que son para modos de pandeo MP. Entonces, hago la misma configuración. Entonces, le digo que esto va a tener la rigidez inicial de la estructura con imperfecciones geométricas. ¿Listo? Que esto va a ser de tipo no lineal, pero entonces aquí lo que voy, con efectos P delta, pero aquí lo que voy a cambiar es el tipo de análisis. Entonces, no es un análisis estático, porque yo no quiero aplicar cargas. Yo quiero saber cómo va a encontrar las formas de que esta estructura se va a pandear, ¿sabe? Y eso aparece aquí en el caso en el tipo de caso de carga, en donde dice buckling. ¿Se mira? Sí. Listo. Entonces, en buckling, aquí me aparece que yo coloque cuáles van a ser los tipos, ¿no? Los tipos de carga que yo voy a colocar. Entonces, agrego muerta y aquí pongo las cargas. Muerta 1.2, viva 1.6. ¿Por qué? Porque yo en este caso, yo quiero evaluar es con esa carga puesta, ¿cuáles son con esa carga puesta las formas que puede llegar a pandearse la estructura? Con esa carga. Y aquí me dice, bueno, ¿cuántos modos de pandeo quiere usted considerar? Entonces, hagan de cuenta que un nodo en el espacio tiene 6 grados de libertad y tiene 6 masas, igual que lo que ustedes ven en su análisis estructural. Pero entonces, nosotros vamos a poner aquí un valor que al menos sean 3 por cada uno de los nodos, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que no necesitamos tantos. Entonces, yo le voy a poner aquí 30 modos de pandeo, se van a dar cuenta que son demasiados. Y aquí en la tolerancia, como este es un proceso iterativo, yo voy a considerar que los resultados llegan a equilibrio
cuando la diferencia entre la iteración anterior y la siguiente iteración sea menor o igual a 1 por 10 a la menos 9. O sea, pues casi 0, ¿no? Y le voy a dejar aquí, ¿ok? Voy a crear un nuevo caso de carga. Este va a ser 0.D, 0.9D más 1.6W. 1.6 WMP y hago lo mismo, ¿sí? Aquí le pongo pandeo y aquí le pongo muerta.9D, aquí viento 1.6. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le voy a poner de nuevo 30. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces le voy a dar OK. Entonces, aquí ya tengo los modos, las combinaciones de carga que consideran imperfecciones geométricas, y aquí tengo el análisis de pandeo de los elementos. Le voy a dar OK, voy a guardar. Y lo siguiente que vamos a hacer es definir lo que serían las combinaciones de carga que me van a servir para el control de los resultados diferentes. Entonces, estos serían las combinaciones de carga que tradicionalmente se harían. O sea, las que no tienen en cuenta las imperfecciones geométricas directamente en el modelo. ¿Listo? Entonces, voy a venir aquí y voy a crear una combinación de carga que sea 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y aquí le voy a poner lineal. Y le voy a poner lineal, y este que diga lineal para nosotros va a significar que esta combinación no tiene en cuenta las deformaciones o las imperfecciones geométricas iniciales en nuestra estructura. Entonces ya van a ver para qué las vamos a usar, pero les adelanto que esto es para pues el método de la longitud efectiva. Recuerden que en el método de la longitud efectiva, pues el K incluye todas esas imperfecciones geométricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo en el modelo, pues no tengo que meterle eso, sino que meto y calculo el K al final. Entonces, aquí creo esta que diga 1.2, 1.6. Voy a crear otra que diga 0.9D más 1.6W. ¿Listo? Ay, perdón, y a este también le voy a poner lineal, porque son lineales. ¿Listo? Y solamente para que me quede un poquito más ordenado y yo los pueda ver con las flechitas aquí abajo, como son combinaciones, voy a crear una de estas que sea una copia. No, de hecho ni una copia. Voy a crear una adicional que sea 1.2D más 1.6L no lineal. Que incluya esta que puse 1.2D más 1.6L. Solamente para que pueda verlo solamente al cambiar las flechas. 1 punto es la misma. Si quieren, no la pueden, si quieren ni siquiera la coloquen, pero para que yo la pueda hacer más rápido, los voy a incluir esta. Y voy a crear otra que diga lo mismo, 0.9D más 1.6W, no lineal. Recuerden que esas que dicen no lineal son combinaciones. Y ya. Entonces me deberían quedar 4 combinaciones. ¿Estamos bien? Sí. Listo. Entonces, guardo, corro el programa. Pues aquí yo tengo todas estas combinaciones. Le doy correr. Y ahí me espero un rato a que SAP haga su trabajo. ¿Listo?
Aquí me dice que algo está inestable. A mí me salió igual eso. Sí, a mí también. A ver, dice solving, dice. Dice que la estructura es inestable. Ujú, sí. ¿Ya le pusimos apoyos? ¿Sí o no? Estaba como apoyo. Sí, sí, sí le pusimos. A ver, déjenme ver. En este sí se movió. En este también. Notional. Viento. Ok, a ver, déjenme ver. Aquí está el caso no lineal. Caso lineal. A ver, tenemos el giro. El giro lo restringimos. Pusimos aquí resortes, ¿no? Giro. Desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal, pero restringimos los dos. Aquí tenemos el giro. A ver, voy a hacer solamente una prueba. Déjenme ver una cosita. Le voy a poner unos apoyos así. Ya sabemos que el de acá es diferente, ¿no? A ver. Ahí dice que es un problema Ah, con lo de imperfecciones. sí, pero ahorita que me pongo a ver, es un warning nomás, ¿no? Es un warning. Ajá. Sí, no es de error. Ah, sí. A ver, déjenme ver. A ver, vamos a hacer un cambio aquí. Le voy a poner empotrado. Si está empotrado, eso no es inestable, ¿no? Entonces yo creo que sí sabe molestar, ¿sabes? Dice, entonces un warning. Dice, solving. Ah, pero aquí dice que es. No, no, ni. En el caso, al final del caso, imperfecciones. Bueno, entonces vamos a volver a la configuración de apoyos que habíamos dicho. ¿Recuerdan? Translacional. Y aquí solamente vamos a liberar el desplazamiento en 1. ¿Sí? Y aquí vamos a revisar a ver qué pasó en ese que dice imperfecciones. Carga ficticia, desplazamiento de control, final state.
A ver, quitémosle el análisis P delta, a ver qué pasa. Pero realmente no, es un warning, es una advertencia, no es algo que diga que es un error. A ver ahí. Sigue saliendo. Y es algo de las masas, ¿ve? Check las configuraciones. Sí. No le hagamos caso en esta parte, dejémoslo así. Porque esto sí lo controlamos en el 2, monitoreamos desplazamiento. Estático, lineal. Ya, listo. Bueno. Entonces aquí lo que vamos a mirar es unas cosas, ¿no? Entonces, digamos que en el momento que nosotros hagamos el chequeo, pues podemos saber las fuerzas, toda la cosa de las partes que estábamos hablando hace un momento. Y bueno, podríamos ver las fuerzas que hay en los elementos. Digamos, por ejemplo, las cargas axiales para el caso lineal. Carga axial en los elementos que me dé los valores. Y en el otro, pues le podemos decir que me dé para el caso no lineal. Entonces, básicamente vamos a ver que los valores son muy similares, ¿no? En carga axial. Entonces tenemos 24, 117. Fíjense que los valores en carga axial pues son supremamente similares. Pero aquí lo que pasa es que en este, que tenemos carga no lineal, pues nosotros tenemos un desplazamiento lateral. Entonces el desplazamiento lateral va a afectar en los momentos en dos. A ver, en los momentos que tenemos nosotros. O en los momentos. A ver. Antes de todo, voy a verificar una cosa. En el caso de imperfecciones, sí tenemos el desplazamiento. Eso es importante. Si no tenemos el desplazamiento en el caso de imperfecciones, así, fíjense. Entonces, fíjense que si yo analizo el desplazamiento del caso de imperfecciones, la cercha se desplazó fuera del plano, ¿se dan cuenta? Sí. Exactamente el valor que necesitábamos. ¿Se fijan? Sí. Exacto. Entonces, esa parte va a ser importante ahí, porque el caso que tenemos nosotros aquí, incluyendo las deformaciones, pues ya incluye, en este caso que es no lineal, pues ya va a incluir pues lo que serían esos valores de la deformación en esos puntos, ¿no? Ahora, vamos a mirar ahora lo que sería el chequeo de los modos de pandeo. Entonces, me voy a venir aquí a la izquierda y me voy a venir a este que dice desplazamientos, o al menú de desplazamientos, y me voy a este que dice modos de pandeo, y voy a chequear el primer caso de carga. Entonces, aquí cuando le pongo el primer caso de carga de modos de pandeo, me dice qué modo de pandeo quieres ver. Entonces, le voy a decir que el modo 1, y le voy a decir que me muestre cómo se deformó la estructura. ¿Listo? Entonces, lo voy a poner esto en 3 dimensiones y le voy a decir que baile. ¿Todo el mundo le salió ese modo de pandeo? Sí, igualito. Listo. Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. Aquí en la parte de arriba me dice cuál es la combinación de carga que está aplicada y me dice que en el modo 1, el factor de multiplicación de carga va a ser 1.73. 6. Entonces, ese factor tiene un significado.
Entonces, los modos de pandeo me están diciendo el factor, ¿sí? Por el cual yo tengo que multiplicar la combinación para que se produzca el pandeo en la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, este primer modo de pandeo me está diciendo que yo debo multiplicar, ¿sí? Que para que se produzca esta forma de pandearse en mi estructura, en mi armadura, yo tengo que multiplicar por menos 1.736 la combinación de 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Entonces, con las flechas, me voy a venir aquí y le voy a decir modo de pandeo 2. Entonces, fíjense. El modo de pandeo 2, este es el 1. El 2 es 5.42. O mejor dicho, voy a borrar esto. Voy a poner aquí F1 era menos 1.74, el F2 va a ser 5.43 y ya, bueno, el F3. Ya. Entonces hago bailar esto. Me dice que es 6.79. En el lado izquierdo voy a poner los modos de pandeo, pero de este, 0.9D más no sé qué. Entonces, para la otra combinación, para esta combinación, el primer modo de pandeo es menos 20. Y es esa forma de pandearse. El segundo es menos 188. Y el tercero es 227. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen, voy a poner en ambos el primer modo de pandeo. Quiero que se fijen en el primer modo de pandeo, en cualquiera de las dos combinaciones, cuál es el elemento que se está pandeando, que está produciendo la inestabilidad en la armadura. ¿Qué elemento se está pandeando? Ahí se nota clarito. El cordón inferior. El cordón inferior. ¿Sí o no? En el segundo, voy a poner aquí el segundo. ¿Quién se está pandeando en el segundo? ¿Ah? Al superior. El cordón superior. ¿Listo? Entonces, esto de los monos de pandeo, ese número debe decirles algo a ustedes. Entonces, analicemos los de el lado izquierdo. Entonces, aquí me dice que para que se pandee el cordón, recuerden que el modo de pandeo 1 se está pandeando el cordón inferior. Entonces, es normal que en una armadura exista compresión en el cordón inferior. ¿Ah? Compresión en el cordón inferior. No habría tensión. Tracción, ¿sí o no? Es normal, ¿no? Para cargas normales. Sí. Entonces, ¿cómo es que ese cordón inferior está en compresión? Pues la explicación es porque el factor de multiplicación es negativo. Y entonces aquí lo que me está diciendo es que para que ocurra ese modo de pandeo, debe haber algún Espíritu Santo que haga que la carga muerta y la carga viva, en vez de ir hacia abajo, vayan hacia arriba, que cambien su vector de dirección. Y que aparte de que se vayan hacia arriba,
se aumenten en un 70%. ¿Eso es posible? No. No. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, ese factor que es negativo, pues no tiene sentido, porque las cargas ya tienen una dirección, ya van en una dirección, ¿sí? Y pues que se inviertan, eso no es probable. No es probable en cuestiones reales, pues matemáticamente puede ocurrir. Entonces, no le hacemos caso. Veamos el siguiente. El siguiente dijimos que se estaba pandeando el cordón superior. ¿Tiene sentido? Sí, porque las cargas, pues, son hacia abajo y por lo tanto el cordón superior está en compresión. Pero ¿cuántas veces tengo que incrementar las cargas muertas y vivas para que ocurra ese modo de pandeo? 5.4 veces. 5.4 veces. ¿Y eso es probable? No. ¿Ah? No. No. Ahora, quiero que se imaginen una situación. Supónganse que yo tuviera un modo de pandeo, supónganse que me diera 0.70. ¿Qué significa ese 0.70? Que no cumple porque sería menos que la combinación ya de por sí. Ajá, perfecto, Fabián. Muy bien. Entonces, vamos a concluir lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el chequeo de los modos de pandeo, yo voy a tener tres casos, ¿sí? Voy a tener tres casos. Que el factor sea menor que cero. Entonces, si el factor es menor que cero, pues la estructura está correcta. Porque quiere decir que las cargas tienen que invertirse para que ocurra el modo de pandeo. Pues eso no se va a dar. Puede ser que sea un factor mayor que 1, ¿no? Y eso también lo vamos a considerar que es correcto. ¿Por qué? Porque quiere decir que aparte de que ya están factoradas y mayoradas las cargas, yo tendría que colocar más carga de la que es probable según el método LRFD que ocurra en esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es mayor que 1, estamos bien. La otra cosa es que sea que esté entre 0 menor que el factor y menor que 1. Entonces, aquí sí me dice que la estructura va a pandearse, va a generar ese modo de pandeo para esa combinación de cargas. ¿Se entiende? Sí. Listo. ¿Preguntas acerca de eso? ¿Preguntas? ¿No? Juan Carlos, en el caso del otro caso, que tiene viento, que tenía 20 y cosas así, o sea, ese sí no hay manera, o sea, es mucho menos improbable que falle, porque el número es más grande, ¿verdad? Claro, entre más grande sea, pues es peor, más improbable, ¿no? Muchísimo más improbable. Ese era ni bien 20, era como 200. A ver. Ah, no, sí, en este es negativo 20, menos 20. Pero el otro era, el modo 3 era creo que 220 positivo. Fíjate. Entonces tienes que, no, eso no va. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Sí. Ok, entonces en este punto, lo que nosotros vamos a hacer, aquí pudiéramos sacar más fuerzas, que mirar las fuerzas, que las reacciones, que toda la cosa, ¿sí? Entonces vamos de una vez a hacer lo que nos compete. Entonces yo voy a crear dos modelos. Entonces el primer modelo le voy a llamar el modelo para el método directo. ¿Listo? En este punto, el modelo para el método directo. ¿Sí? Y voy a grabar otro
que va a ser para el modelo, para el método de la longitud efectiva. ¿Listo? Y una vez que yo tengo eso, lo que voy a hacer aquí es acordarme cuál es el elemento. Recuerden por ahí, anoten cuál es el elemento inicial con que la estructura arranca. Eso creo que ya lo habíamos hecho la anterior vez, ¿se acuerdan? Mirar cuál es el elemento inicial. Lo que yo no creo que guardé eso. No, no guardé. Pero vimos que era la mediana, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Que miramos en el Excel los elementos. ¿Lo guardaron Sí, ese archivito? no me acuerdo cuál era, pero. Guarden ese archivo, hombre. Yo no puedo decir nada porque tampoco lo guardé. Pero es porque a mí no se me actualizó. Ya. Secciones doble ángulo. Voy a venir aquí. Estoy haciendo lo mismo que hice la última vez, que es el filtro. Y aquí voy a escoger el filtro que necesito. Entonces voy aquí en SAP, le voy a decir a SAP que me diga cuál es el elemento con el que él parte. Secciones, labels, secciones. Y aquí me dice que el elemento es 2L, 3,5, 3,5, un medio. 2L, 3,5, 2L, 3,5 por 3,5 por un medio, ¿no? Por un medio es, ¿no? Y este lo voy a poner en row. ¿Listo? Entonces, ese, ténganlo en cuenta, porque recuerden que nosotros vamos a comparar pues, los resultados pues, con lo que SAP va a dar. Entonces, la última vez habíamos dicho que ese correspondía a la mediana de todo el catálogo, o el valor medio de todo el catálogo. ¿Estamos? ¿Y según qué criterio era, perdón, Juan Carlos? La rigidez, la Ya. inercia. Entonces, este es el inicial. Ya, pues yo ya lo tengo por ahí, lo voy a grabar aquí. Ojalá se grabe esta pendejada. Ya, ese es el inicial. Entonces, ahora sí, vamos a ir en este programa y vamos a hacer la parte de la configuración. Entonces, para configurar, vamos a irnos aquí a la parte de diseño o en el apartado de Start Style Design. Y en este punto, cogemos y vamos a decirle que en orden, coja el método de diseño del ISC 360. Y en este caso tengo el 360-16, que en teoría sería el último, la última versión. La voy a seleccionar y le voy a decir a SAP que diseñe esta armadura, como no tiene sismo, recuerden que esto no tiene sismo, sea una estructura de un OCBF o una estructura que es Ordinary Concentrical Brace Frame, que es un pórtico arrastrador binario. ¿Por qué es ordinario? Pues porque tenemos una nivel de amenaza sísmica 0, porque lo estamos haciendo para zona no sísmica. ¿Listo? Y aquí, entonces vamos a hacer algunas cosas. En la parte de el método, le vamos a decir que es el método de la longitud efectiva. Pero antes de modificar esto, le vamos a modificar esto que diga amplificado, primer orden, en el second order método de análisis. Aquí en Tau B, en donde dice la reducción de rigidez. ¿Se acuerdan del Tau B? ¿Qué era el Tau B? Les hice una preparación de eso, ¿no? Hacer una preparación de eso. ¿Se acuerdan qué era el Tau B? ¿O no?
Era para lo de los... Era otro método para el notional loads, para reducir el stiffness por los de fábrica. No, no es para el notional node, es para el método directo, es para reducir la rigidez. Ajá. Entonces aquí yo le voy a decir que no me va a modificar el tau. No exista reducción de la rigidez. Y que el método es el método de la longitud efectiva. ¿Por qué yo configuré así al revés? Resulta que, hagan la prueba, si ustedes ponen aquí el método de la longitud efectiva, o yo no sé, en el MISAP al menos, si ustedes colocan aquí el método de la longitud efectiva y después tratan de modificar el tau b, no les permite. No sé por qué. Verán, me voy a salir a ver qué pasa, ¿no? Entonces, cambié aquí, 360-16. Aquí le voy a poner OCBF. Aquí le voy a poner A. Y aquí le voy a poner así. Método de la longitud efectiva. ¿Y se dan cuenta? No me deja. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cierto? Sí. Entonces, eso no sé por qué pasa, pero solo lo permite modificar cuando aquí dice método de análisis directo. Entonces aquí le voy a poner no modificado y aquí le voy a poner método de la longitud efectiva. ¿Listo? Entonces, en esto que dice C con orden método, le voy a poner amplificado primer orden, no modificación, y de aquí le voy a dejar lo mismo, phi de compresión, todos estos phi, lo que sea. Aquí le voy a decir que me ignore el diseño sísmico, obvio. Que me ignore las cargas sísmicas, obvio. De aquí todo esto son cosas del diseño. Y lo único que voy a coger aquí es que en la demanda versus la capacidad, pues me mande los elementos al 100%. O sea, yo voy a permitir que los elementos lleguen al 100% de la demanda. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es saltarnos. Nos vamos a saltar esto que dice grupos de diseño y voy a colocar las combinaciones de diseño. Los voy a poner en resistencia. Ojo, este es el método de la longitud efectiva. Entonces, como es el método de la longitud efectiva, aquí yo voy a colocar los que digan lineal, porque recuerden que en el método de la longitud efectiva yo utilizo el K. Entonces, no necesito las imperfecciones geométricas y le voy a dar que no me coloque las combinaciones automáticas, ¿sí? Y entonces, después le voy a dar OK. Entonces, le voy a decir aquí, a esto que tengo configurado, le voy recuerden el elemento que nos salió. Entonces, le voy a dar play. Le voy a dar correr. Lo del modo de pandeo ya, si quieren no lo activen, pero pues ya lo activé. Porque ya no necesito. Y aquí le van a dar Start Design Check Structure. A ver, revisemos aquí una cosita. Ajá, está modificado. Está modificado. Aquí. Start Design Check Structure. Listo. Entonces, le voy a quitar en el lado izquierdo para que no me muestre ni los labels ni las secciones. Y le voy a presionar aquí, en el mismo comando, que me diga, verifique el análisis y el diseño.
Entonces aquí me dice, existen 27 elementos de acero que son diferentes entre el análisis estructural y el diseño. Entonces le digo que me la seleccione. Se van a dar cuenta que toda la armadura pues no es la misma. ¿Estamos? Entonces le voy a quitar el candado. Le voy a dar de nuevo correr. Me va a salir de nuevo el mismo error. Le voy a dar diseñar con este botón. Ya está configurado. Y eso lo voy a repetir tantas veces hasta que me diga que todos los elementos son los mismos entre el análisis y el diseño. ¿Estamos? Entonces le doy verificar. Y ahora ya no son 24 sino 12. La selecciono y solamente son algunos. Entonces quiero que se fijen en una cosa. Antes de continuar, fíjense que aquí el programa me va a dar unas cosas como raras. Fíjense, este es el 2, 5, 5, 16, 3 octavos. ¿No? 2, 5 por 3 por 5, 16 por 3 octavos. ¿Se dan cuenta? Aquí sube, es el mismo. Y aquí ya cambió a otro elemento, el 3 por 2 y media por 3, 16. ¿Se dan cuenta que estos dos elementos son distintos? Este y este es distinto. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que SAP, pues obviamente con los elementos que tienen menos fuerza, pues me los va a cambiar por unos elementos que no necesiten tanta rigidez. Entonces, ¿yo cómo le digo a SAP? O como yo le digo al maestro que póngame en la mitad de la parte superior un elemento y después me conecte otro para que cumpla. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Entonces, eso no me conviene. Entonces, lo que voy a configurarle son grupos de diseño. Entonces, voy a venir aquí a la selección de los grupos de diseño y le voy a decir que, por favor, SAP, estos elementos que yo pongo en estos grupos sean los mismos cuando él haga el diseño. Entonces, le voy a dar OK. Le voy a correr de nuevo el diseño. Él me va a dar unos valores ahí. Le voy a decir que me verifique. Me sale un nuevo error. Le quito el candado. Vuelvo a correr. Espero que esta sea la última iteración. ¿Sí se nota lo que estoy haciendo? Sí. Está diseñando por cada segmento de la estructura. O sea, él está... Ahí diseña, está chequeando. Pero recuerden que él, como le pusimos una lista, él va cambiando los elementos internos. Él empezó con el elemento de la mitad, pero ahorita cada vez que yo le doy correr, él va cambiando los elementos y me va diciendo, las fuerzas con las que arranqué, pues las obtuve con estos elementos iniciales. Pero el elemento que cumple para esas fuerzas es este. Cuando no son los mismos, pues tengo que hacer el proceso para que haga el análisis con el nuevo elemento y lo verifique después. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí ya me dice, todas las secciones de análisis coinciden con las secciones de diseño. ¿Qué quiere decir? Pues que el proceso de diseño terminó. Le voy a dar OK. Le voy a decir que me seleccione todos los elementos. Y aquí me dice Make Auto Select Selection Null. Entonces, en el momento que yo presiono este valor,
SAP me dice, ¿está seguro? Una vez que usted haga, ya las secciones van a dejar de ser una lista y va a asignar usted la sección que está ahorita colocada. ¿Quiere hacer eso? Usted le dice que sí. Entonces, cuando hace esto, si ustedes le ponen, no sé, me salió aquí un error. A ustedes no les debería haber salido ese error. ¿Le No, salió? no me salió. No me salió a mí. Listo. Entonces, ahí mi computador que está molestando. Entonces, cuando ustedes hacen eso, pues literal, el programa lo único que pasa es que él coge y asigna las secciones. Entonces, por favor, Fabián, dime qué sección, compártenos tu pantalla y muéstrame cuál sección puso en el cordón superior, por ejemplo. Para no abrir el SAP y toda la cosa, sino en tu computador. Ya, pero no sé por qué no me deja compartir. Porque no tengo, no, sí, ya debería dejarte compartir. O nómbrame, pues, nómbrame. ¿Cuál es la sección que Ah, te... es que no me sale. O sea, ya le hice eso de que se seleccione ya no sea un grupo, pero le pongo en show, en display frames y no me sale. Antes sí me salía en el diseño, pero ya no me sale. Pero entonces ponle a la sección que no sé, a ver, ponle clic a que te muestre la Ah, no, ya me sección. salió, ya me salió. Ahí está. Ya, ¿qué sección? ¿Podrías En compartirlo? el cordón superior. Pero no la has compartido, ¿o sí? Ah, no he compartido todavía. Es que no me deja, dice que está deshabilitado el screen Ah, share. ya. Dame un segundo. Ahí, ya, Ya, sí. Ya. exacto. Entonces es 2 por 5 por 3 por 5, 16. ¿Sí? Por 3 2L, octavos. 2 por 5 por 3, 2L por 5, 2L, perdón, 2L5 por 3 por 5, 16. Y dice LLB. Ujú. Ya, listo. Entonces voy a compartir yo. Déjame compartir y con esto terminamos. Robé 5 minutos de su tiempo. Entonces, aquí voy a poner en azul la sección que nos da, pues, o que le salió a Fabián, o en rojo. Y fíjense que la vamos a ver aquí organizada por el Excel. Entonces, la sección amarilla era la sección inicial y ahora él puso en el cordón superior esta sección roja. ¿Cachan? Entonces, sí, Sí. el programa cambia las secciones y se dio cuenta que esta era muy pequeña y puso una sección de mayor inercia. Entonces, en esta fila están las inercias. Pues fíjense, pasó de una inercia de 7.26 a una inercia de 12.5. ¿Sí? Y bueno, con esa parte terminamos la parte del diseño por el método de la longitud efectiva. ¿Sí? Entonces, la próxima clase tenemos examen, en teoría. ¿Es verdad? Sí. Sí. Ya. Entonces, yo creo que hagamos el examen en vez del lunes, el miércoles. ¿Les parece? Para Sí. el lunes tener la clase, terminarlo de cerchas y el miércoles tendríamos el examen. Juan Carlos, una consulta. Dime. Esta semana tocaba la preparación de estructuras de acero módulo B. ¿Esa preparación presentaríamos igual el lunes? ¿O sería del módulo que está en el calendario online? Del módulo, siempre vamos a hacer la presentación que está en el calendario online del módulo de la semana
sea, ¿ya? Ah, ya, listo. Gracias. Listo. Bueno, les agradezco su tiempo y estos 5 minutos que me pasé, más que todo para terminar la explicación. Cuídense. Listo, Juan Carlos. Bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Juan Carlos. Juanca, ¿puedo preguntarte una cosita?